Muy buenas noches, queridos hermanos. Qué gusto poderles saludar a cada uno de ustedes en este noveno encuentro de formación. Quiero agradecerles por su presencia y por acompañarnos a la diócesis en estos encuentros. Les saluda el Padre Gonzalo. En esta oportunidad vamos a compartir conmigo este bonito tema, el tema de la oración. Ciertamente es un tema muy importante para nuestra vida cristiana, para poder ir encontrando ese encuentro personal con nuestro Padre, con Dios. Entonces, como es un tema de la oración importantísimo, pues les invito para que vamos a comenzar poniéndonos en la presencia del Señor y pidiéndole a Dios la acción del Espíritu Santo para que éste nos ilumine a sacar buenos propósitos para nuestra vida respecto al tema de la oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas, y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de tu divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, al comenzar este camino muy bonito de la oración, vamos a referirnos mucho al tema de la oración desde el Catecismo de la Iglesia Católica. Y la Iglesia precisamente nos enseña algunos aspectos importantísimos, pues el Catecismo en la Iglesia Católica que la Iglesia nos enseña, pues nos enseña todo lo que creemos. La Iglesia nos enseña, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, todo lo que celebramos, todo lo que vivimos. Y por último, yo creo que es un apéndice no menos importante, también la Iglesia nos enseña todo lo que debemos ponerlo en vida, todo lo que podemos ponerlo en oración. Qué importante, queridos hermanos, que no nos olvidemos este aspecto importantísimo en nuestra vida cristiana. Así que en este camino que emprendemos de este momento, sí, vamos a aclarar un poquito estos dos asuntos muy importantes. ¿Qué es la oración y qué es orar? Y precisamente el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice en el numeral 2098, los actos de fe, esperanza y caridad que ordena el primer mandamiento se realiza en la oración. La elevación del espíritu hacia Dios no es una expresión de nuestra adoración a Dios, ¿sí? Es una expresión de nuestra adoración a Dios, pues la oración de alabanza y de acción de gracias, de intercesión y de súplica. La oración, dice el Catecismo Católico, sí, Catecismo de la Iglesia, es una condición indispensable para poder obedecer los mandamientos de Dios. Por tanto, es preciso orar siempre sin desfallecer. ¿Por qué el Catecismo de la Iglesia Católica nos llama a orar sin desfallecer, a orar siempre en todo momento? Esto lo vamos a ver como desde la historia de la creación, desde la historia, pues las Sagradas Escrituras nos van a ir aclarando esta importancia de mantener ese encuentro personal con Dios, de elevar nuestro espíritu a Dios como una expresión de una fe permanente y de una adoración continua a ese Dios. Queridísimos hermanos, hermanas, tenemos una gran misión, ¿no? Y qué importante darnos cuenta de esto, que la oración es una acción de Dios en mí, ¿sí? Valiéndonos desde el Catecismo de la Iglesia Católica. Es una acción de Dios en mí, pues Dios es el que me ilumina, es Dios el que busca tener ese encuentro personal conmigo. Nace primero en Dios ese deseo de encontrarse con nosotros. Y por tanto vamos a darnos cuenta también más adelante cómo debe nacer en nosotros ese deseo de esforzarnos precisamente, de mantener también esa respuesta generosa de parte de nosotros. La oración es un don, sí, es un don de la gracia y una respuesta decidida por nuestra parte. Dios, nace en Dios la iniciativa de tener ese encuentro personal con nosotros y debe partir también de nosotros con una respuesta generosa, decidida, nos dirá el Catecismo. Por eso supone siempre un esfuerzo.
suponen unas disposiciones ¿de quién? De nosotros, supone un esfuerzo permanente de nosotros. Esto, sin lugar a dudas, entonces es nuestro trabajo. Ya Dios tiene su iniciativa y también debe nacer en nosotros esta respuesta generosa. Decía San Agustín respecto al tema de la oración. Dice, la oración es un encuentro de la sed de Dios con la sed del hombre. Es decir, Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de él. Pues podemos darnos cuenta ahí, queridos hermanos, que la debilidad de Dios somos nosotros, es usted. Pues Dios quiere ser amado. Por eso, primero ama a Él, nos enseña a amar. Y qué importante es nunca olvidarnos esto, que en la oración descubrimos el amor, la cercanía, la providencia, el amor que Él nos tiene. Y qué importante es nosotros en nuestra fe o desde nuestra fe tratar de corresponder a eso que Dios nos regala. Pues Dios tiene sed de nosotros, Dios tiene sed de usted. Valdría la pena preguntarnos, por tanto, ¿con qué frecuencia nosotros oramos? Queridos hermanos, pues acudamos con frecuencia a Dios, no tengamos miedo, no tengamos miedo. Juan Pablo II, cuando visitaba México, decía precisamente eso, ¿no? Abran su corazón a Dios, no tengan miedo, Dios no roba nada, en vez dona todo. Y es importante saber esto, queridos hermanos, que en Dios podemos encontrarlo todo. En Dios podemos alcanzar todo. Vamos a ver esto precisamente en el transcurso de este encuentro, queridos hermanos. Así que somos privilegiados, hijos de Dios. Vayamos, no podemos morirnos de sed, teniendo ahí, queridos hermanos, la fuente de la vida. Orar, queridos hermanos, por tanto, es hablar con Dios, hablar con el Padre, hablar con nuestro papá, hablar con nuestro papá. Ante todo, nos damos cuenta entonces que orar es ante todo un diálogo fraterno, un diálogo. Tanto, queridos hermanos, la oración por medio del rosario. ¿Y qué mejor? Pues el sagrario, el santísimo, el Señor donde está presente y lo podemos contemplar vivo entre nosotros. Cada vez que entramos a la iglesia, que por cierto ya van algunos meses que no podemos ir y que poco a poco, progresivamente se ha ido abriendo las iglesias aquí en la diócesis, pues qué importante poder acudir a la iglesia y poderlo contemplar a Jesús vivo entre nosotros, poder hablar, pues gozar y participar de que Él me mira y yo lo miro al Señor, Él me escucha y yo lo escucho, yo le hablo y Él me habla, pues ahí es donde podemos disfrutar de esa presencia real entre nosotros. Y qué bueno, podemos orar también con las Sagradas Escrituras, la palabra escrita de Dios, donde Dios me habla, donde Dios nos habla absolutamente a todos, donde hay que saber discernir con la acción del Espíritu Santo qué es lo que Dios me quiere comunicar, que es importantísimo esto. Ahora, una actitud fundamental, sí, para poder escuchar a Dios es imprescindible, es necesarísima. Si yo no tengo una actitud para poder escuchar a Dios, si yo voy obligado, exigido a la iglesia a orar, al rosario, al Santísimo, pues esa actitud no es buena. Por eso, queridos hermanos, es importante una actitud fundamental para poder escuchar a Dios, para saber qué es lo que Dios me quiere decir. Y por eso, dejar que el Espíritu Santo ilumine mi entendimiento, fortalezca la voluntad, mi voluntad, y serene mi sentimiento es importante. Debemos, antes de orar, dejar que el Espíritu Santo nos ayude, dejar que el Espíritu Santo allane el camino de nuestra oración y disfrutar de ese momento personal entre Dios y mi persona. Pues el hombre responde a esa acción del Espíritu Santo. ¿Cómo? Con su escucha, con su silencio y con su entrega. Queridos hermanos, démonos cuenta lo importante que es por eso escuchar a Dios, aprender a escuchar a Dios. Es importantísimo en el momento de la oración. Ahora, orar es, según la Biblia, es importante que tengamos en cuenta esto, ¿no? Desde el Antiguo Testamento. Pues ya desde el Antiguo Testamento Dios habló, buscó medios, buscó las formas y las personas para poder comunicarse con el hombre, para que el hombre sepa qué es lo que Dios quiere y espera de nosotros. Y es importante esto, pues vemos ahí, por tanto, ya en el Antiguo Testamento, que la oración es la elevación del alma hacia Dios o la petición a Dios de bienes convenientes. Bienes convenientes,
Es importante aquí darnos cuenta, y ya veremos un poco más adelante, que hay que saber pedirle a Dios. No le voy a pedir cualquier cosa. Ya en el Antiguo Testamento, pues el hombre, ¿qué le pedía a Dios? Paz, bienestar, todo, ¿no? Y qué importante por eso pedirle o saber pedirle a Dios de una manera conveniente. Dios llama incansablemente a cada persona a ese encuentro misericordioso con Él, ¿sí? A ese encuentro misterioso con Él. La oración, queridos hermanos, en el Antiguo Testamento acompañó toda la historia de la salvación, ¿sí? Como una llamada recíproca entre Dios y el hombre. Esto lo podemos encontrar en el Catecismo de la Iglesia Católica en los numerales 25-91. Y más adelante, la oración de Abraham, la oración de Jacob. Ciertamente, la oración de estos grandes hombres aparece como una lucha de fe vivida en la compañía a la fidelidad a ese Dios y en la certeza de la victoria prometida a quienes perseveran. Queridos hermanos, si tenemos un poquito conocimiento de la historia de la salvación en las Sagradas Escrituras en el Antiguo Testamento, sabemos que estas dos personas, Abraham y Jacob, cumplieron un papel importantísimo. Perseveraron en esa promesa que Dios les había hecho, la promesa de la liberación, de la salvación. Y qué importante es ahí darnos cuenta la perseverancia que hubo en aquellas personas en el Antiguo Testamento y lo mismo que debe haber de parte de nosotros hoy. Pues la oración de Moisés, sí, más adelante responde precisamente a esa iniciativa de Dios, aún de Dios vivo para la salvación de su pueblo. Pues él prefigura la oración de intercesión del único mediador, quien va a ser Cristo. Cristo el único mediador. Y aquí la oración del pueblo, sin lugar a dudas, la oración del pueblo de Dios se desarrolla a la sombra de la morada de Dios, del arca de la alianza y del templo, bajo la guía de los pastores, especialmente del rey David y de los profetas. Qué importante esto que tengamos en cuenta respecto a los profetas, pues sabemos que en el Antiguo Testamento esos hombres, esas personas cumplieron un papel importantísimo porque denunciaron y anunciaron todo lo que tenía que hacerse y tenía que hacerse bien. Por eso los profetas, sin lugar a dudas, en su vida llamaban constantemente a la conversión del corazón, llamaban constantemente a buscar ardientemente el rostro de Dios, así como hizo Elías y que intercede siempre por el pueblo. Eso lo encontramos en el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 2595. Los salmos en este camino de la misma manera son escritos importantísimos porque estos constituyen la obra maestra de la oración en el Antiguo Testamento. Los salmos precisamente, sí, presentan dos componentes inseparables, individual y comunitario, ¿sí? Y cuando conmemoran las promesas de Dios ya cumplidas y esperan la venida del Mesías, estas abarcan todas las dimensiones de la historia. Por tanto, rezando los salmos, ¿sí?, en referencia a Cristo y viendo su cumplimiento en Él, los salmos son elementos esenciales y permanentes de la oración de su iglesia, de la iglesia. Y estos se adaptan sin lugar a dudas a los hombres de toda condición y de todo tiempo. ¿Por qué? Porque Dios habló, habla y seguirá hablando por medio de ellos. Y estos serán sin lugar a dudas una referencia de Cristo en la vida de todo cristiano, de todo creyente. Orar, según la Biblia, en el Nuevo Testamento. Esto, pues, queridos hermanos, va a partir sin lugar a dudas desde la presencia ya desde Cristo del Señor. En el Nuevo Testamento, ¿sí?, el modelo perfecto de oración, se encuentra sin lugar a dudas en la oración filial de Jesús, en la oración filial de Él, pues hecha con frecuencia en la soledad, en lo secreto, en la oración de Jesús, entraña toda una adhesión amorosa a la voluntad de su papá, del Padre hasta la cruz, y su absoluta confianza en ser escuchada. Por eso, queridos hermanos, démonos cuenta, ¿no?, que esa oración que nosotros hemos ido aprendiendo poco a poco, sin lugar a dudas, es fruto de ese encuentro entre el hombre y Dios, que lo ha sido desde el Antiguo Testamento
Los sigue haciendo hasta hoy y lo seguirá hasta el futuro, hasta cuando Dios diga basta todo esto. Pues la oración, queridos hermanos, entraña precisamente esa relación amorosa entre el Padre y el Hijo. En su enseñanza, sí, en su enseñanza Jesús ciertamente instruye a sus discípulos, no una, muchas veces, instruye a sus discípulos para que oren siempre, para que oren permanentemente con un corazón purificado, con un corazón limpio, con un corazón puro, una fe viva, con una fe perseverante y con una audacia filial. Pues les insta a los discípulos de una manera permanente el Señor a una vigilancia y les invita a presentar sus peticiones con confianza al Padre en su nombre, en el nombre de Jesús, en el nombre del Señor. Pues él mismo escucha las plegarias que se le dirigen permanentemente. Él mismo escuchó las plegarias de sus discípulos. Él mismo escucha las plegarias del hombre, de nosotros hoy. Y aquí entra un papel importantísimo, papel de María, nuestra Madre. La oración de la Virgen en su Fiat y en su Magnificat se caracteriza precisamente por la ofrenda generosa de todo su ser en la fe. Pues ella nos enseña precisamente a sabernos entregar, a sabernos confiar, a saber ser hombres y personas, en definitiva, de fe. Y qué importante es que aprendamos, por tanto, de ella en su fe, pues hacer su fe nuestra hoy en este tiempo. ¿Puedo hablar con Dios y escucharle? Precisamente sí. Hemos visto cómo desde el Antiguo Testamento y ya en el Nuevo Testamento el hombre habla con Dios. Él habla con Dios y ahí es donde el hombre puede escucharle a Dios. Sí, en el Antiguo Testamento Abraham, Moisés y los profetas hablan y le escuchan a Dios. Y en el Nuevo Testamento, pues Jesús nos enseña cómo podemos relacionarnos con nuestro Padre, con Dios en definitiva. Ahora, esta experiencia de la oración la han tenido miles de personas a lo largo de los siglos. Mucho tiempo. Los santos, sin lugar a dudas, vienen a ser un ejemplo grande para todos nosotros en cualquier época y en cualquier circunstancia. Nos vienen a enseñar y vienen a ser un ejemplo de que tenemos o podemos buscarlo a Dios en cada persona, en cada acontecimiento, pues que ésta puede sin lugar a dudas responder manteniendo con Él un verdadero diálogo permanente. Es importante tengamos en cuenta esto y no olvidarnos. El Papa Francisco, en una de sus audiencias en el año 2013, decía en un encuentro con los jóvenes, refiriéndose precisamente al tema de la oración, decía: para escuchar al Señor es necesario aprender a contemplarlo, a percibir su presencia constantemente en nuestra vida, que es necesario detenerse a dialogar con Él, dejarle espacio en la oración. Cada uno de nosotros, decía, debería preguntarse: ¿qué espacio dejo al Señor? ¿Me detengo a dialogar con Él? Desde que éramos pequeños, decía el Papa, nuestros padres nos acostumbraron a iniciar y a terminar el día, la jornada, con una oración, para educarnos a sentir que la amistad y el amor de Dios nos acompaña. Recordemos más al Señor en nuestras jornadas. Queridos hermanos, la oración sin lugar a dudas ha sido una de las cosas que hemos venido descuidando tanto. Digo, venimos descuidando tanto. A veces damos mayor prioridad a otras cosas y la oración parece que no es importante. O nos acordamos de Dios únicamente cuando estamos mal. Pásala todo, nos mejoramos, cambian las cosas, se mejora todo y nos olvidamos. Y por eso el Papa pues invitaba y invita constantemente a la Iglesia a todos a permanecer, a ser permanentes, a ser constantes en ese diálogo permanente con Dios. Ahora, refiriéndonos un poquito al tema de la Biblia desde el ámbito de la oración, ¿sí? Propongo algunas citas bíblicas, 5 citas bíblicas, habrá muchas más, sí, hay muchas más, pero propongo estas, ¿sí?, sobre el poder de la oración. En un primer momento, siempre pedir, buscar y llamar, ¿sí? Dice el Señor: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y al que llama se le abrirá.
Mateo 7, 7, 8. Queridos hermanos, pedir, pedir, pedir. Muchas veces el Señor nos llamó a la insistencia en la oración. Sí, nos llamó muchas veces y nos continúa llamando a la oración permanente. ¿Por qué? ¿Por qué desistimos a veces en la oración? ¿Por qué nos cansamos de la oración? Sí, recordemos que los tiempos, sus tiempos, sí, no son los de Dios, son distintos. Sí, pues Él sabe cuándo y de qué manera contestarnos. Él sabe cuándo obrar misericordia, cuándo hacer alguna cosa en nuestra vida. Él sabe. No le podemos exigir a Dios. No le podemos decir esto necesito y así necesito las cosas. No. Hay que pedirle, hay que rezarle, hay que invocarle, pero hay que dejarle cuando Él obre misericordia. Es su voluntad contra la nuestra. Debemos, por tanto, usar la oración perseverante ante la circunstancia, ¿sí? Debemos ser perseverantes en la oración, ¿sí? Y por tanto debemos seguir pidiendo, debemos seguir buscando, debemos seguir llamando. No nos desanimemos. En un segundo momento, ¿sí? Mover montañas con la fe. Decía Jesús. Jesús les respondió, les aseguro que si tienen fe y no dudan, ¿sí? No solo harán lo que yo acabo de hacer con la higuera, sino que podrán decir a esta montaña, retírate de ahí y arrójate al mar, y así lo hará. Todo lo que pidan en la oración con fe, lo alcanzarán. Mateo 21, 21, 22. Queridos hermanos, esto parece sin lugar a dudas algo no concebible, algo difícil de entender. Es increíble. Pero esta es la palabra de Dios. Esto es lo que nos dice Jesús. Sí, ora, pide, pero con fe. ¿Cuántas cosas podríamos hacer con este poder, queridos hermanos, si aprovecháramos el momento de la oración, si aprovecháramos o deseáramos orar, rogarle a Dios, pedirle a Dios? ¿Qué conseguiríamos si le pediríamos a Dios con fe? Si habláramos con Él. Pues por tanto, queridos hermanos, aprendamos a decir como el padre de aquel joven endemoniado: Señor, creo, pero aumenta mi fe. Señor, creo, pero aumenta mi fe. Es algo que tenemos que pedirle constantemente al Señor. El poder liberador contra el demonio, esto sin lugar a dudas es un poco candente, sí, un poco difícil de comprender. Luchar contra el demonio no es fácil. Cuidado nos atrevamos a enfrentarlo solos. Cuidado, porque podemos perder y podemos salir quemados. Jesús les respondió, esta clase de demonios se expulsa solo con la oración. Pues con esto, queridos hermanos, Jesús está confirmando que existe el demonio y que podemos salir vencidos si lo tratamos de enfrentar solos, sin Dios. El Padre Pío decía, refiriéndose al tema de la oración, ¿sí? La oración es un arma contra el mal. La oración es un arma contra la tentación. ¿Sí? Queridos hermanos. Por eso, visto la oración desde esta óptica, si no oro, estoy desarmado. Si no oro, estoy desarmado. Y si oro con frecuencia y con fe, pues estoy armado y voy a poderle enfrentar a este demonio, al tentador. ¿Sí? Y qué importante por eso no tratarlo de enfrentar solos. No lo hagamos nada, ¿sí? Pues la oración se nos presenta como una comunicación directa con Dios, pero también como una gran armadura espiritual contra el demonio. Qué poder tan tremendo que tiene la oración y qué poder tan tremendo que nos ha regalado Dios. Y por eso, como decía hace un rato, imaginémonos lo que podríamos alcanzar si oráramos con fe siempre. Seríamos capaces de expulsar demonios en el nombre de Jesús. Eso lo decía precisamente Jesús a los discípulos. El segundo punto, no hay que vacilar, no hay que tener miedo, hay que ser perseverantes. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, dice Jesús, dice el Señor, ¿sí? Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que la pida a Dios y la recibirá, porque Él la da a todos generosamente sin exigir nada a cambio. Pero que pida con fe, sin vacilar,
porque el que vacila se parece a las olas del mar levantadas y agitadas por el viento. El que es así, no espere recibir nada del Señor. Démonos cuenta del poder de la oración, lo que podemos alcanzar. Así que oremos con más frecuencia. No vacilemos en ningún momento, no hagamos esto, pues ciertamente el vacilar en la oración significa de que no estamos llenos de fe, de que no tenemos confianza en Dios, de que no estamos convencidos de que Dios puede hacer grandes cosas en mi vida. Pues nos damos cuenta hoy que lo que podemos alcanzar en la oración. No perdamos la esperanza, ¿sí? El Señor es bondadoso, es fiel, es bueno, ¿sí? Él da con una generosidad tan grande y tan íntima a todos los hombres. Pues Él es fuente precisamente inagotable de compasión y está siempre dispuesto a darnos lo mejor. No cualquier cosa, sino siempre lo mejor, lo que nos conviene para nuestra salvación. Pero tengamos fe. Nuestra oración es tan poderosa. Convenzámonos de esto, queridos hermanos. No descuidemos la oración. Hagámosla siempre. Dejemos un espacio. No está bien que dediquemos todo nuestro tiempo para otras cosas, que sí, son importantes, pero dejemos un espacio siempre para la oración. Dejemos siempre un espacio para la oración. En un quinto momento, queridos hermanos, una forma de alcanzar la paz. Lo que buscamos siempre todos y precisamente en este tiempo. No se angustien, dice, por nada, y en cualquier circunstancia recurran a la oración y a la súplica. Ojo, recurran a la oración y la súplica en cualquier circunstancia, acompañadas de acción de gracias para presentar sus peticiones a Dios. Entonces, la paz de Dios, que supera todo lo que podemos pensar, tomará bajo su cuidado los corazones y los pensamientos de ustedes en Cristo Jesús. Pues esa cita, sin lugar a dudas, es una de mis favoritas. ¿Por qué? Pues ¿quién no necesita la paz en nuestros corazones? ¿Quién no necesita la paz en nuestra vida? ¿Quién no necesita la paz en nuestras familias? Pues estamos en un mundo donde a cada uno, donde da siempre las vueltas las cosas, a la vuelta de la esquina, donde todo cambia, donde todo nos aflige. Hay muchas cosas que nos roban la paz. Por eso, queridos hermanos, he ahí el remedio a todas estas cosas y a todas estas cosas que nos quitan esa gracia que Dios nos quiere dar. Pues la paz nos la ofrece Dios, la paz nos la da Dios, Él nos la está ofreciendo. Vayamos y busquémosla, queridos hermanos. San Pablo nos da una fórmula secreta importante para alcanzar la paz en el corazón. Oración y acción de gracias, es decir, dos cosas importantes, oración y Eucaristía, puesto que la Eucaristía es en sí misma una acción de gracias, una acción de gracias. Nunca subestimemos, por tanto, queridos hermanos, el poder de la oración, nunca. Cuando oramos con fe, queridos hermanos, si es la voluntad de Dios, esa oración es indetenible, ¿sí? Y cuando sabemos, ¿sí? Y como sabemos cuál es la voluntad de Dios, es una pregunta importante que Él nos responda. Dice, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo obtendrán. 15, en el Evangelio de Juan, 15:7. Pidan y lo obtendremos. Pues esta es precisamente, queridos hermanos, una promesa de Jesús, una promesa del Señor. Pues estamos caminando en comunión con Dios, en comunión con la iglesia de una forma permanente. Entonces vamos a empezar a orar conforme a la voluntad del Padre, no conforme a nuestra voluntad, sino conforme a la voluntad del Padre. Ahora, ¿cómo permanecemos en Dios? Pues a través de los sacramentos, a través de los sacramentos, que estos son vividos en la iglesia, que los vamos viviendo en los mandamientos. Así su palabra, sin lugar a dudas, vivirá en nuestro corazón, vivirá en nosotros. Y entonces así alcanzaremos a ver que nuestras oraciones son contestadas. Los sacramentos, sin lugar a dudas, son importantísimos para que podamos reflejar nuestra fe en Dios. Y por tanto, sí, aprovechémoslos. Que por cierto, dentro de los sacramentos hay algunos que están siendo muy descuidados por nosotros. No en este tiempo de la pandemia,
Sí, porque tenemos razón de podernos, de tener que someternos a algunas leyes que nuestra legislación y que nuestros gobernantes nos han pedido. ¿Por qué? Porque corremos todos riesgo. Pero los sacramentos han venido siendo a lo largo de este tiempo algunos tan descuidados de nosotros, de parte de nosotros los católicos. Entre esos, me acuerdo, el sacramento de la penitencia. Se ha subjetivizado y se ha visto el sacramento de la penitencia como algo no necesario. Y no. Y hoy nos damos cuenta, queridos hermanos, que en los sacramentos podemos hablar con Dios. En los sacramentos, en el sacramento de la penitencia, Dios me perdona. En el sacramento de la penitencia, Dios me habla. En el sacramento de la penitencia, Dios me dirá como la mujer pecadora que intentaban apedrearlo: ¿dónde están los que querían matarte? Y allí justamente le dirá el Señor: vete y no peques más. Queridos hermanos, tenemos por tanto un medio, tenemos tantos medios, el sacramento del sacramento de la penitencia y en sí todos los sacramentos, la riqueza de ellos. Ahora, tipos de oración que encontramos, pues el Espíritu Santo que enseña a la iglesia y le recuerda todo lo que Jesús dijo, la educa también en la vida de la oración, suscitando sin lugar a dudas expresiones que se renuevan dentro de unas formas permanentes de orar: bendición, petición, intercesión, acción de gracias y de alabanza, el Catecismo de la Iglesia Católica. Pues gracias a que Dios le bendice, ¿sí?, el hombre, nosotros en nuestro corazón podemos bendecir a su vez a aquel que es la fuente de toda bendición. Podemos glorificarlo, podemos contemplarlo, podemos agradecerle, podemos darle todo lo que Él nos pide también. Tenemos que saber corresponder a su amor, a todas sus bendiciones. Pues la oración es de petición también y tiene por objeto el perdón, la búsqueda del reino y cualquier necesidad verdadera. ¿Sí? Petición. Y hay que saber pedir, lógicamente. No le voy a pedir cualquier cosa a Dios en la oración. Si sé que en Dios puedo encontrar todo lo que busco, pues ¿por qué perder el tiempo y no pedirle algo bueno, algo concreto, algo que llene mi vida y mi corazón? Pues ahí qué importante es por eso saber pedir y pedir bien. La oración de intercesión consiste en una petición en favor del otro. No conoce fronteras la oración de intercesión y se extiende hasta los enemigos. Por eso, queridos hermanos, pues seríamos un tanto orgullosos si pediríamos únicamente por nosotros, por mí, y dejaríamos a un lado a las otras personas. Pues la oración, si es un diálogo con Dios y es donde Dios me habla y yo le escucho, pues qué importante, queridos hermanos, aprovecharla para pedir inclusive por los demás, inclusive por los que nos hacen daño. Toda alegría y toda pena, todo acontecimiento y toda necesidad pueden ser motivo de oración, de acción de gracias, la cual, participando de la de Cristo, debe llenar la vida entera. En todo debemos darle gracias. ¿Por qué no darle gracias por la vida, por la familia, por la salud, que hoy precisamente en este tiempo es tan importante y vale tanto? Pues pidámosle, queridos hermanos, démosle gracias por la vida, démosle gracias por la salud, quienes todavía gozamos de salud. Y por eso es importante ser agradecidos. No podemos únicamente hacerlo, pedir, pedir y pedir, y sin dar gracias, sin reconocer o saber reconocer lo que Dios hace con nosotros en nuestra vida. La oración de alabanza, totalmente desinteresada, pues se dirige a Dios, canta para Él y le da gloria no solo por lo que ha hecho, sino porque Él es. Pues en esto, queridos hermanos, es importante alabar, glorificarle, darle gracias, pero siempre por lo que es Él, por lo que Él hace. Es importante esto, queridos hermanos, no descuidar. Es buena, por tanto, la idea de conocer la definición de oración de algunos autores espirituales, de algunos santos, doctores de la iglesia, de algunos santos padres que nos pueden ayudar mucho. Y quiero tomar aquí a Santa Teresa de Jesús. Ella decía, refiriéndose a la oración, no es otra cosa, dice, que un trato de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos que nos ama, con quien sabemos que nos ama. Y la oración entonces es tratar con un amigo, aquel que nos ama, así como somos,
con nuestras virtudes, inclusive con nuestros errores, con nuestros pecados. Y tratar de amistad y tratar a solas con Él, con ese amigo que nos ama, implica sin lugar a dudas buscar estar a solas con aquel que sabemos que nos ama en todo momento y circunstancia, que nos ama así como somos. Y a Dios le agrada precisamente estar con nosotros, porque es amigo. Siempre veo a veces un póster de Jesús, ahí dice el amigo que nunca falla. Y qué importante saber esto, ¿no? En quién podemos acudir con confianza, pues Dios siempre le agrada estar con nosotros. Le agrada, le gusta nuestra actitud de oración. Le gusta estar a solas con nosotros. Y por tanto debemos procurar ese momento o ese tiempo de estar con Él. La oración de amistad, queridos hermanos, es un camino sin lugar a dudas que comienza un día y va en progreso constantemente. Cuando yo conozco a una persona sin lugar a dudas, pues esa amistad va creciendo poco a poco, poco a poco. Y el orante comienza justamente a tratar al amigo que le ha amado desde toda la eternidad y así empieza a conocerle, a amarle y a entregarse a Él en una relación siempre confiada, en una relación que va a implicar, sí, felicidad infinita y perpetua. La oración es la elevación del alma hacia Dios y la petición de lo que se necesita de Dios, nos dice San Pedro Damián. San Pedro Damián, un importante santo. Y este hombre decía a este gran santo, ¿sí? Lo que más le agradaba era retirarse a la soledad y a rezar y a meditar. Y sentía una santa envidia por los religiosos que tienen todo su tiempo para dedicarse a la oración y a la meditación. Una santa envidia. Esto suena un poco contradictorio, ciertamente, pero deberíamos desear todos orar. Deberíamos desear todos orar y por eso dejar un tiempo para esto es importante y fundamental para nuestra vida. La oración es la elevación de nuestro corazón a Dios, una dulce conversación entre la criatura y su Creador, decía uno de los grandes santos a quienes admiro, el santo cura de Ars, en uno de sus sermones. Y decía este grande hombre, San Juan María Vianney, que la oración no es otra cosa que esa unión con Dios. Es una dulce amistad, ¿sí? Es una dulce amistad al igual que Teresa. Una familiaridad sorprendente. Es un dulce coloquio de un niño con su papá. Y por eso que mientras más se reza, más se quiere rezar, decía el santo. Queridos hermanos, y ahí la necesidad de que nazca también en nosotros ese deseo permanente. Encontrarle sentido a esas palabras, a ese silencio y a esa escucha en el momento de la oración con el Señor. La adoración es el acto por el que uno se dirige a Dios con ánimo de alabarle, decía Orígenes. Y qué importante esto. Otro grande santo de la Iglesia, Santo Tomás de Aquino, dice: la oración es un acto propio de la criatura racional. Lógicamente, pues una persona que está desde este punto de vista de Santo Tomás dice, apoyándose en San Agustín y en San Juan Damasceno, ¿sí? Entiende la oración como un acto o súplica. Además, le aplica el sentido aristotélico, la razón. La razón suplica para obtener lo más perfecto. Por eso, qué importante. Pues en la oración no voy a pedir cualquier cosa, sino que voy a saber qué es lo que le puedo pedir a Dios, lo más necesario, lo mejor, lo bueno para mí. Y así muestra que la oración es un acto de la razón. San Juan Pablo II, uno de los grandes hombres últimos de este tiempo, decía él en sus enseñanzas que la oración es el reconocimiento de nuestros límites y de nuestra dependencia. Venimos de Dios, decía, somos de Dios y retornamos a Dios. Por tanto, no podemos menos de abandonarnos a Él, nuestro Creador y Señor, con plena y con total confianza. Por tanto, queridos hermanos, tenemos tanto que aprovechar. Tenemos que aprender a abandonarnos a Dios, más que abandonarnos en nuestros propios conocimientos, en nuestra fuerza, en nuestro egoísmo. Tenemos que aprendernos a abandonar a Dios, en Dios. Pues la oración tiene que ir cargada ciertamente, como dice Juan Pablo II, de la inteligencia, de la humildad y del reconocimiento, con una actitud siempre confiada y un total abandono en aquel que nos ama,
que nos ama. Pues la oración, dice Juan Pablo II, es un diálogo misterioso, pero real. Es un diálogo misterioso real con Dios, un diálogo de confianza y de amor. Otro de los grandes hombres de estos últimos tiempos, el Papa Francisco, dice en una de sus audiencias el 5 de mayo, la oración pertenece a todos. Esto no es privilegio de unos pocos. La oración es de todos. Todos podemos orar. Y dice el Papa, la oración pertenece a todos, a los hombres de todas las religiones y probablemente también a aquellos que no profesan ninguna fe, ha señalado en una de sus audiencias. Él ha recordado en esa audiencia que la oración desde el corazón es una relación con Dios que ha definido así, papá y mamá, que nos quiere siempre, nos espera siempre por muy malos que seamos. Pues este es Dios precisamente. No ve el error, el pecado de su Hijo, pues Él nos ama, así como somos, porque es Padre. Y María nos ama también porque es Madre. Pues por eso, queridos hermanos, tenemos que orar. Y dice el Papa, de este modo ha incidido en que orar no es algo periférico, no es algo así, pues una facultad secundaria y marginal, sino que es el misterio más grande y más íntimo que tenemos nosotros. Somos privilegiados realmente. Asimismo, el Papa ha destacado que el cristianismo no es la religión que celebra continuamente la manifestación de Dios en su Epifanía. A este respecto, ha señalado que la oración del cristiano entra en esa relación con Dios de rostro más tierno, que no quiere infundir ningún miedo, ningún temor a los hombres. Pues Dios no es un padre amargado, un padre autoritario, pues Dios ama con corazón de madre. Y así añadido, pues, si los hombres siempre se han acostumbrado a acercarse a Dios un poco intimidados, un poco asustados por este fascinante y terrible misterio, si se han acostumbrado a adorarlo con una actitud servil, similar a la de un súbdito que no quiere faltarle el respeto a su Señor, pues los cristianos, dice el Papa, se dirigen en cambio a Él, atreviéndose a llamarlo con confianza con el nombre de Padre. De Padre. Más aún, Jesús utiliza la palabra papá. En nuestra costumbre latinoamericana siempre es algo tierno escuchar a un hijo que le llama a su papá papito, con amor, porque es tan suyo, tan nuestro. Y qué bueno poder acudir al Padre de esta forma, con confianza. Pues Él ha señalado que Dios es amigo, el aliado, el novio, que está siempre al lado de la puerta del corazón y de las personas y espera justamente que le abra. Hay algunos conceptos de la oración que son un tanto erróneos y que pueden quizá a nosotros confundirnos. Unos ven en ella, sin la oración, una simple operación psicológica y la oración no es esto, no. Otros, un esfuerzo de concentración para llegar a un vacío mental. Pues no, orar no es una cosa psicológica. Otros, en cambio, reducen a la oración a actitudes y palabras rituales. Otros creen, en cambio, que el inconsciente de muchos cristianos, orar es una ocupación incompatible con todo lo que tienen que hacer. No tienen tiempo, pues están ocupados en otras cosas. Pues hay quienes buscan a Dios por medio de la oración, pero se desalientan pronto. ¿Por qué? Porque ignoran que la oración viene también del Espíritu Santo y no solamente de ellos. ¿Sí, queridos hermanos? Por tanto, debemos estar atentos y vigilantes frente a las mentalidades de este mundo que creen que lo verdadero solo es aquello que se puede verificar por la razón y por la ciencia. Como hemos visto, orar es un acto de fe. No podemos meter la fe en un tubo de ensayo, queridos hermanos, es un acto de fe. Lo valioso es aquello que produce y da rendimiento, dicen algunos. Pues parece que la oración o ponernos a orar frente al Santísimo, pues no produce nada, no genera nada. Algunos, en cambio, dicen que el sensualismo, el confort, adoptados como criterios de verdad y de bien y de belleza, son lo importante. ¿Para qué orar? Esas cosas son realmente las que valen. Por reacción contra el activismo, pues sí, una posibilidad de huir de este mundo.
Y así, queridos hermanos, la oración cristiana no puede escaparse de la historia ni divorciarse de la vida, de la realidad. Y ahí la vida de oración nos invita y nos lleva a algo importante, agradar, ¿sí? Que la oración agrada siempre a Dios. Pues esta, queridos hermanos, encierra sin lugar a dudas algunas actitudes que son bellas en nosotros los hombres, en nosotros sus hijos. Pues un gesto real de humildad es importante, un gesto de amor de la misma manera. Rechazar el orgullo, el rechazo del orgullo, el rechazo de la avaricia y la autosuficiencia del hombre es fundamental para poder hacer, sí, una vida o llevar una vida de oración y que ésta le pueda agradar a Dios. Dice Mateo 6:6, y cuando oren no sean como los hipócritas que gustan de orar en las sinagogas y en las esquinas para ser vistos. Cuando vayan a orar, entra en tu aposento y después cierra la puerta. Ora en tu Padre que está allí en lo secreto, en nuestra intimidad, en nuestro corazón, en nuestro interior. Allí podemos descubrir y saber qué es lo que Dios nos está diciendo, qué es lo que Dios quiere de nosotros. ¿Dónde? ¿Desde dónde hablamos y cuándo oramos? Pues desde la altura de nuestro orgullo y de nuestra propia voluntad, o desde lo más profundo de nuestro corazón, que siempre tiene que ser humilde y concreto. El orgulloso nunca va a pedir, nunca va a rogar, nunca va a orar, porque se cree que todo lo puede sin Dios. El que se humilla, en cambio, es ensalzado, dice Lucas 18, 9, 14. Pues la humildad, queridos hermanos, es la base fundamental de la oración. Nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene, nos dice Romanos 8:26, y es verdad. Por eso qué importante y fundamental es saber pedirle y pedirle bien a Dios. Pues la oración, queridos hermanos, que si no sale del corazón del hombre, no llega al corazón de Dios. La oración que si no sale del corazón del hombre, no llega al corazón de Dios. Por tanto, queridos hermanos, recordemos que la acción de Dios y del hombre, ¿sí? Recordemos que esa acción, la oración de Dios y del hombre, y que brota del Espíritu Santo y de nosotros, dirigida por completo al Padre, en esa unión con la voluntad humana del Hijo de Dios hecho hombre. Y qué bien que la oración, sí, en la oración Él nos anima, nos estimula, nos empuja. ¿Para qué? Para que ese pacto de amor sea cada día más hondo y más consciente de parte de nosotros, sus hijos. Pues ahí la vida de oración es estar habitualmente en la presencia de ese Dios 3 veces santo y en comunión permanente con Él. Que esta unión, que esta comunión de vida es posible siempre. Sí, ¿por qué? Porque mediante el bautismo nos hemos convertido nosotros en un mismo ser con Cristo. Hemos empezado a ser en el bautismo también hijos de Dios. En la oración, sí, que es cristiana, en tanto en cuanto es comunión con Cristo, se extiende con la iglesia, por la iglesia, que es su cuerpo, pues sus dimensiones son precisamente las del amor de Cristo, su Hijo. Y ahí, donde desemboca todo este encuentro personal con el Padre, en ese encuentro personal con Dios, sintiéndonos hijos necesitados de su amor, de su providencia, de su poder, de su compasión, pues la oración nos lleva a dar frutos. Y esos frutos de la oración son el corazón, pues el que experimenta un gusto inefable. Los minutos de oración pasan desapercibidos, el tiempo pasa sin lugar a dudas, el tiempo pasa volando. Y el anhelo de hacer más oración, sin lugar a dudas, crece, porque deseo estar siempre, constantemente en esa unión con Él, porque encuentro paz, me encuentro con Dios. Las sensaciones de paz y de serenidad se acrecientan en quien se hunde en la oración y en ese encuentro personal con Él. Pues los ratos de oración se convierten en algo más necesario que el oxígeno, inclusive que el alimento. Esto lo experimentaron tantos santos. Y ser auténtico amigo de Dios es la experiencia humana más maravillosa que podemos tener. Por tanto, queridos hermanos, ¿qué esperas? ¿Qué esperamos para aprovechar mejor nuestro tiempo en la oración? Que la oración, queridos hermanos, sea algo que nos empuje constantemente a acudir al Padre con esa confianza de hijos.
Si la oración es esa confianza de padre y de hijo con un niño pequeño y con un padre que lo ama, pues acudamos con esa misma intención y con esa misma capacidad. Que Dios nos ayude y nos acompañe a poner en gracia este espacio de oración y sobre todo el espacio de oración que tengamos cada uno de nosotros desde nuestras distintas realidades. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Quiero agradecerles a todos, queridos hermanos, y espero que esto poco que hemos podido compartir pueda servirles para su diario caminar y podernos motivar para poder acudir confiados a ese Dios y Padre que es de todos nosotros. Una buena noche para todos, que Dios les bendiga, que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.